En esta estrategia confluyen tres instrumentos de la mano de las nuevas formas de comunicación: la posverdad, las fake news y las teorías del complot. El diccionario de Oxford definió la posverdad como esa condición por la cual los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que las referencias a emociones y a creencias personales. Las coordenadas básicas del debate público quedan erosionadas. Estos instrumentos buscan varias cosas: generar un estado de ansiedad sin precedentes, pero también crear una realidad paralela. Buscan que sus electores, o la mayoría de ellos, habiten mentalmente una realidad, entre comillas, que sea inmune a los datos, a los argumentos y a los hechos. Y uno se pregunta, si ese es el escenario, ¿qué nos queda? ¿No? Y eso es parte de lo que vamos a estar conversando con Alejandro Grimson, doctor en sociología y coordinador de este libro que se llama Desquiciados, los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha, que fue publicado por Siglo XXI Editores en Argentina y que lo tiene en nuestro país también a propósito del encuentro literario que organiza todos los años la Municipalidad de Recoleta, ¿cierto? Y le damos la bienvenida entonces a Alejandro Grimson. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy primaveral, a pesar de que en el fondo mío soy muy pesimista respecto al escenario actual y político y ecológico que vivimos. Y de hecho el libro que ustedes publicaron, y hablo en plural porque tú nos cuentas respecto de eso, es un libro que reúne ensayos, pero también tú nos dices en la introducción que cada uno de los ensayos fue producto de muchas conversaciones entre ustedes, ¿no? Claro, fue un proyecto colectivo, atravesamos desde que empezó la preocupación por el éxito electoral de Milei en 2021 y la repercusión inmensa que tuvo a lo largo y ancho del país en 2022, empezamos a hacernos muchas preguntas y nos reunimos estas 15 investigadoras, investigadores a principios de 2023 y trabajamos conjuntamente todo el año. Nos fuimos dividiendo los temas para abordar algo así como, bueno, ¿cuáles son las condiciones de la crisis de la democracia? Bueno, vos analizás la polarización, vos analizás la lucha cultural, vos analizás la nueva cartografía política de qué pasó con los partidos tradicionales y la emergencia de una nueva fuerza. Vos analizás la dimensión de género, y así nos fuimos dividiendo y leyendo. O sea, era condición sine qua non irnos leyendo, ir discutiendo. Por eso es un texto escrito a muchas manos, es un texto colectivo más que una compilación. No es una compilación, porque una compilación en realidad es cuando juntás 10 artículos distintos, digamos. Acá no, acá hay un proyecto, una escritura colectiva, una reflexión colectiva sobre esto. ¿Qué es esta extrema derecha? ¿Por qué en tan poco tiempo llegó al gobierno de la Argentina? ¿Quién es Trump? ¿Quién es Bolsonaro? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Y qué está pasando en Chile también con Kast y con el Partido Republicano? Y me quedo con eso, ¿no? A mí no deja de fascinarme el hecho de que este grupo de personas que son absolutamente antiderechos no se llamen a sí mismas republicanos en Chile, ¿no? Y uno diría, bueno, van en contra de todo lo que históricamente se ha definido como república. Y ahí quiero ir, ¿cierto?, al camino que hemos hecho como sociedad civilizatoria hacia un concepto de democracia y hacia un concepto de comunidad, en donde nos ponemos de acuerdo y en donde decimos, bueno, hay ciertas cosas que nos ayudan a todos y a todas, ciertas garantías sociales, como por ejemplo en el caso de Argentina, fundamental, la educación pública, sí, que permite que todos y todas podamos vivir mejor. Y de repente, esa idea, que parece de sentido común, ya no sirve más. Se rompe. Y uno se pregunta, ¿cómo diablos pasó eso? Se rompieron todos los consensos elementales más básicos. Por ejemplo, se rompió el consenso por los derechos humanos en Argentina, que es un consenso fundacional de los mejores 40 años de convivencia pacífica, que son los últimos 40. ¿Por qué digo los mejores? Porque en los 200 años de historia argentina el Estado siempre asesinó gente. Estos 40 años fue donde menos gente asesinó el Estado por lejos, pero casi nada, muy pocas personas con nombre y apellido, y muchos de los responsables están encarcelados en este momento. O sea, en ese sentido sí, la Argentina tiene los mejores 40 años de convivencia pacífica y los peores 50 años de su economía. Eso pasó y es simultáneo, y esa simultaneidad es grave porque obviamente hay personas que asocian las dos cosas. Si bien la catástrofe económica argentina empezó con la dictadura del 76,
la democracia fue incapaz de revertir esa catástrofe. Hubo periodos buenos, años buenos, etcétera. No estoy discutiendo eso, estoy haciendo un balance general, que es lo que hace la gente, lo mismo que hace en Europa. En Europa se acabó la idea de que hay un bienestar garantizado por el Estado, lo mismo que vos decías. O sea, en Europa había un consenso, el Estado provee bienestar. Ahora después la derecha proponía hacerlo de una manera y la izquierda de otra, y ganaban unos u otros las elecciones, pero siempre sobre la base de que el Estado tiene que proveer salud, educación, etcétera. Eso se resquebrajó. Que nosotros le damos a poder al Estado para que haga aquello. Exacto. Que el Estado nos representa. Exactamente, y esa es la crisis de representación, en parte porque una de las cosas que se rompió en Europa, también en la Argentina, es la idea de la movilidad social ascendente. O sea, la idea de que si vos te forzás, tu hijo estudia, y si tu hijo estudia o tu hija, van a tener un título, y con ese título van a tener una vida mejor de la que vos tuviste. Ahora, Alejandro, esa crisis, ¿no? No está producida, o sea, si uno va al dato duro, no al relato, luego iremos ahí, esa crisis no está producida por la mala administración de los estados. Uno diría que esa crisis está producida por la concentración del capital. Correcto. Que ha ido resquebrajando las lógicas laborales, ¿cierto? Quitando garantías, ¿cierto? Y básicamente precarizando el trabajo y por lo tanto la vida de todos y todas. Lo interesante con los movimientos de extrema derecha es que le dicen al pueblo, al público común y corriente, cuya vida está precarizada, que hay que volver a ciertas garantías, hay que volver a cierta calidad de vida, pero entregándole todavía más poder al capital. Y ahí uno se pierde, uno dice, ¿por qué la gente vota contra sí misma, no? Sí, yo creo que la gente no vota contra sí misma. Ese es un punto muy interesante para discutir en los sectores progresistas y democráticos, y que estamos a favor de la justicia social. ¿Qué quiero decir? Me parece que vivimos en el planeta de la incertidumbre. La incertidumbre porque estalla Lehman Brothers, que es, digamos, una crisis bancaria de gigantescas magnitudes, donde los estados, en vez de salvar a los ciudadanos endeudados que pierden sus casas, salva a los bancos. Eso fue una tragedia en el norte, o sea, eso tuvo una repercusión brutal. ¿Cómo nos va a representar alguien que salva al capital? Claro. Ahora, al mismo tiempo tenés la incertidumbre de la pandemia, de las cuarentenas, la incertidumbre del cambio climático, que es muy real y muy concreto, la incertidumbre de la guerra con Ucrania y de que hay presidentes dispuestos a apretar botoncitos con armas nucleares. O sea, el mundo es el mundo de la incertidumbre. ¿Qué dicen las fuerzas democráticas y progresistas frente a esto? El mundo es complejo, tenemos que ir cambiando de a poco, nos va a llevar tiempo. ¿Qué dice la ultraderecha? Es muy simple, hay que asesinar a 5 cosas, matar 3 cosas y resolvimos todos los problemas. Entonces, la extrema derecha, diríamos los claro, exacto. La extrema derecha viene vende certidumbre en el mundo de la incertidumbre, vende certezas en el mundo de la incerteza. Y esa venta, como no puede ser real, porque efectivamente no va a resolver el cambio climático, que generalmente niega, no va a resolver el COVID, que niega, no va a resolver la redondez de la Tierra, que niega porque cree que es plana, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que ser sustituido por el relato que vos mencionabas antes, o sea, por un conjunto, por esta cita que vos referías al principio, antes de la entrevista, ¿no? O sea, un conjunto de dispositivos comunicacionales que vienen a saturar el espacio público y a destituir la esfera pública para impedir que haya argumentación política. Pero en esa lógica hay cosas que no se sostienen, porque la campaña de Milei iba por dos lados, ¿no? Un tema que tenía que ver anticasta, que de hecho tú lo dices en la introducción, ¿cierto? Y que está desarrollado en algunos de los otros ensayos, una idea anticasta. Yo no vengo de la casta, yo soy otra gente, la casta son los políticos de izquierda o derecha. Luego, apenas asume el gobierno, hace acuerdo con PRO, tiene a Macri y a toda su gente. A Scioli, claro, a Patricia Bullrich. A Bullrich y a toda esa gente trabajando con él, ¿no? Y ahí uno dice, espérate. Y luego toma medidas en términos económicos que no aumentan la calidad de vida de la gente, sino que todavía la empobrecen más, que eso es lo que hemos visto en este año y tanto, ¿no? Entonces,
¿cómo se sostiene hoy día cuando a pesar del discurso y los otros mienten y no saben y lo que sea, y además es bien cantinflero Milei para sus discursos, ¿no? Utiliza palabras así como de macroeconomía, pero uno limpia eso y dice, pero de verdad el señor no está diciendo nada. Pero aún así ahí está, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cómo se sostiene? Claro, lo que vos decís de cómo leemos nosotros a Milei es cómo lo leemos nosotros, los que estamos a favor de la democracia, de la argumentación cuidadosa, de la justicia social. No, estoy pensando en la gente común y corriente que dijo, bueno, ¿cómo? La gente común y corriente lo lee de otra forma. La gente común y corriente... ¿Le perdona trabajar con Bullrich? No, no es eso. No, vamos más atrás. La gente común y corriente votó a Macri y se ilusionó con Macri, que asumió un país con 25% de inflación, con un dólar a 12 pesos y con una pobreza del 25%. Y entregó un país con un dólar, con una inflación al doble, con un dólar multiplicado por 7. Sí. Y con una pobreza que subió 10 puntos porcentuales, una bestialidad. Sí. Y después se ilusionó, esa misma gente normal, se ilusionó con Alberto Fernández, que logró multiplicar la inflación por 6 en 4 años, por 6. O sea, llegamos casi a 300% de inflación. Sí. Ningún país del mundo tiene esa inflación. Logró multiplicar el dólar por 12 y logró aumentar la pobreza. Entonces, la gente normal primero estaba profundamente desilusionada con las dos fuerzas tradicionales que habían gobernado muy mal y estaba buscando otra fuerza que prometiera terminar con la inflación. El único que prometía terminar con la inflación era Milei. El ministro de Economía de Alberto Fernández, que era candidato a presidente, no prometía, no hablaba de inflación. Y Patricia Bullrich no prometía terminar con la inflación. Entonces, la gente votó al único que prometía terminar con la inflación, que a su juicio, esto son los estudios cualitativos que nosotros hacemos, la gente que votó a Milei consideró que terminar con la inflación era una condición sine qua non para que Argentina no se convirtiera en Venezuela. Venezuela para ellos quiere decir caída del 50% del Producto Bruto Interno y emigración masiva de personas, de millones y millones de personas. Para que Argentina no llegara a esa catástrofe, era necesario hacer esto. Entonces ellos dicen, Milei ya logró algo. Esto lo dicen los votantes menos fanáticos. Nosotros distinguimos al votante fanático, totalmente religioso de Milei, y al votante que llamamos moderado, sí, que hace estas cuentas y dice, bueno, para nosotros Milei logró algo, que es que Argentina no llegara a una inflación todavía superior a la que ya iba. Logró cosas. Ahora, no nos alcanza la plata, como vos decís. ¿Por qué? Porque ajustó a los jubilados, ajustó a los trabajadores, ajustó a toda la economía. La Argentina está en recesión y ahí hay una cuestión que todo el periodismo político analiza en Argentina, todos los analistas políticos, que es que corre el reloj. ¿Cuánto tiempo esa gente del voto moderado va a soportar que no arranque la economía? Entonces, bueno, el gobierno, ¿qué dice el gobierno? Ya está arrancando, ya falta poquito y arranca la economía. ¿Y qué dicen muchos economistas? No, así no hay condiciones de que arranque. Bueno, está esa discusión. En este momento en Argentina la discusión es, Milei tiene un punto a su favor, que es que logró reducir la inflación. Para Chile es altísima la inflación argentina, sí, de hoy, es 4% mensual. La ilusión del gobierno es que baje a 3. Para Chile es altísima, mensual, ¿no? Estamos hablando. Entonces, eso es el logro, entre comillas, de Milei. Lo otro es todo en contra. Claro, y tiene que ver con un cotidiano. Ahora, claro, el libro se centra en el fenómeno Milei y cómo pasó, pero también nos interesa a nosotros, sin duda, a cualquier persona que esté preocupada por la salud de la democracia, ¿no? Y para cerrar, porque se me va el tiempo, todavía me quedan 1000 preguntas, Alejandro, pero quiero cerrar con la pregunta sobre la identidad. Y yo partí leyendo, te voy a cerrar, te voy a pedir 2 minutos, la pregunta gigante, ¿no? Claro. Que tiene que ver con por qué la gente escoge creer, ¿no? Y esto que hablábamos de la fake news, de que en algún momento ya los datos no son lo relevante, los hechos no son lo relevante es cómo se me hace sentir. Sí. Entonces, frente a este espacio de incertidumbre que describías al principio, ¿no? ¿Qué es lo que está ofreciendo las extremas derechas de todo el mundo? Hay una oferta de fake news, pero también hay una demanda. Donald Trump dijo, si yo salgo a la Quinta Avenida, mato a una persona, no pierdo ni un voto. Bolsonaro, después de hacer su gestión horripilante de la supuesta gripecita que mató miles y miles de brasileños, cuando murieron 100.000, le hicieron una encuesta a la gente y dijeron,
¿tiene alguna responsabilidad política Bolsonaro en esta cantidad de muertes? La mayoría de la gente dijo ninguna. Cuando después del atentado a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, la mayoría de la gente dijo, no, es falso, se lo autoinventó. Claro. Entonces hay una demanda de construir certidumbres cuasi religiosas. Esa es la realidad. Eso tiene que ver con que ha surgido una nueva emocionalidad, una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de significar el mundo. Lo que nosotros intentamos hacer en Desquiciados, y por eso el título del libro, Desquiciados, esa es la realidad en la que estamos. Todos estamos desquiciados por estas cuestiones que hemos hablado de las transformaciones globales, porque la inflación argentina es desquiciante y porque los gobiernos de ultraderecha implementan un plan de desquicio para sacar de quicio a la sociedad, para estresar a la sociedad, y esa es una condición sine qua non para dañar a la democracia destituyendo la esfera pública. Bueno, hay muchísimas preguntas. En este libro hay algunas respuestas, algunas reflexiones, hay algunas posibilidades de entrarle, ¿no?, a este fenómeno global, inquietante y que sin duda define no solamente nuestros tiempos, sino nuestras vidas en el cotidiano. Alejandro Grimson, coordinador de Desquiciados, los vertiginosos cambios que impulsa la extrema derecha, editado por Siglo XXI y distribuido en nuestro país por Liberalia. Lo pueden encontrar ahí también en prosaypolitica.cl. Y vas a estar en la feria estaba buscando aquí, revisando, la segunda Feria Internacional del Libro de la Democracia y los Derechos Humanos por estos días. Sí, estuve ayer y bueno, hoy también estaré en la Universidad Alberto Hurtado a las 6 de la tarde y bueno, y volveremos para seguir conversando con Chile, que siempre es un punto fascinante para poder entendernos mutuamente. Bueno, sí, hay muchísimo que seguir. El diálogo es un camino frente a este desquicio. Crucial. Bueno, nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos para conversar con Fernanda Vicuña y con Cecilia Vicuña.